¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El creyente y la oración. Ese es el título en el que vamos a estar desarrollando nuestra enseñanza en la mañana de hoy. El creyente y la oración. A lo largo de la historia, el mundo ha buscado la paz por medio de personas influyentes. Organizaciones políticas se han levantado en el ejercicio de procurar el bienestar social de las personas. Pero también se han levantado organizaciones religiosas y líderes a nivel mundial. Pero ninguna de estas formas ha hecho posible que exista la paz. Hoy por hoy nosotros podemos ver a través de las noticias y los diferentes medios informativos cómo sigue existiendo la injusticia, la pobreza, las guerras. Y por más que se busca la paz, no se encuentra. Hace algunos años en nuestro país, nuestra nación, se firmó un dicho acuerdo de paz. Creo que muchos de nosotros lo recordamos. Y con esta paz se prometió poner fin a una guerra que tenía muchos años de existir. Hasta el día de hoy, aunque ciertamente ha mermeado, no se ha acabado. Siguen existiendo grupos tratando de, con su ideología, buscar la paz. El hombre lo ha intentado, pero lo ha intentado a su manera. Él ha olvidado y no ha comprendido que la única forma de que nosotros podamos encontrar la paz es a través de una relación sincera y honesta con Dios. Es a través de esta relación que dicha paz que tanto se anhela puede ser hallada. Solo a través de la oración y el estudio de la palabra, visto como una disciplina espiritual, es que nosotros logramos crecer, madurar y hallar ese equilibrio y esa paz que tan difícilmente se encuentra en nuestra sociedad. Santiago, en la conclusión de su carta, se encuentra dando una serie de recomendaciones a hermanos sufrientes de aquella iglesia de Jerusalén que él llegó a pastorear en algún tiempo. Él se encuentra dando recomendaciones, orientando a sus hermanos en la fe, que ahora por causa de la persecución se encuentran dispersados en todas las regiones del Imperio Romano. A estos hermanos que se hallaban en diversas pruebas, como él mismo lo establece en el capítulo 1 de su carta, que se encontraban enfrentando la opresión y la injusticia de parte de ricos poderosos, a los cuales el mismo Santiago manda soportar con paciencia, él les da un recurso para abonar esa paciencia. El recurso que Santiago les entrega a estos hermanos es la oración. Si hay un recurso existente y que sirve para nutrir la paciencia, es la oración. En lo que hemos leído, indiscutiblemente hay un tema que sobresalta, que sobresale, y es el tema de la oración. Si usted se fija muy bien en los versículos, 4, 5 versículos que hemos leído,
no son menos de 6 veces la que se menciona la palabra y la acción de orar. Es decir, que el tema predominante en la enseñanza es la oración. Usted lo puede hallar cómo se reitera una y otra vez. Es claro entonces que el texto gira sobre la acción de orar. Y Santiago manda a orar, a tener esta relación como un reflejo de una comunión y dependencia de Dios. Nosotros oramos como reflejo de la comunión y dependencia que tenemos ante Dios. Y esto es lo que Santiago trata de informarle a esta comunidad que se encuentra en problemas, a esta comunidad que se encuentra en crisis. Y yo quisiera, mis amados hermanos, que en esta mañana nosotros podamos observar cómo en nuestro texto se desarrolla esa dependencia de Dios por medio de la oración, analizando 3 cosas. En primer lugar, la prioridad de la oración. En segundo lugar, el poder de la oración. Y en tercer lugar, el resultado de la oración. Es muy fácil nuestro bosquejo. En primer lugar, la prioridad de la oración. En segundo lugar, el poder de la oración. Y en tercer y último lugar, el resultado de la oración. Veamos entonces el primero de nuestros encabezados y punto a desarrollar en la mañana de hoy. La necesidad de la oración o la prioridad de la oración. Versículo 13. Dice el texto: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. La respuesta de la fe auténtica, cuando ésta está siendo probada, no es la duda, no es la rebeldía contra Dios, ni la venganza ante los opresores, ante nuestros enemigos, sino que la respuesta de una fe auténtica, dice Santiago, es la oración. Es como si Santiago estuviera diciendo con esta pregunta que está lanzando: ¿está sufriendo alguno de ustedes? ¿En este momento están afligidos? ¿En este momento usted se encuentra triste? ¿Usted se encuentra cabizbajo? ¿Usted está bajo de nota? Haga oración. ¿Sufre algunos? Entonces ore. ¿Está angustiado alguno? Ore. ¿Está atribulado? ¿Está triste? ¿Está derrotado? ¿Está sin esperanza? Ore a Dios. Pero asegúrese de orar a Dios con confianza. Y esto por 3 razones. En primer lugar, porque nuestro Dios, aquel que nos oye, es un Dios de consuelo. Y esto lo vemos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Por qué vamos a orar a Dios en la aflicción? Porque Dios es un Dios de consuelo. ¿Y esto dónde lo vemos? Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Leo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que, ¿por qué debemos orar con confianza a Dios? Porque el Dios al cual nosotros nos estamos dirigiendo es un Dios en la capacidad de consolarnos. Él nos consuela. Pero la segunda razón por la cual nosotros debemos orar a Dios con confianza es porque el poder de nuestra oración no descansa en qué tan bien oremos, sino en el Dios de misericordia que nos oye en todo tiempo. Salmo capítulo 86, versículos 5 al 6. Salmo 86,
versículos 5 al 6. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. Y como si esto fuera poco, debemos orar a Dios con confianza. En tercer lugar, porque Dios ha prometido escuchar y ayudar a sus redimidos. Salmo 91, versículo 14 al 16. Salmos 91, versículo 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Indiscutiblemente, hermano, con estos 3 versículos, nuestra confianza para acercarnos a Dios en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra circunstancia adversa, debe verse estimulada. Porque Dios nos va a consolar, porque Dios es misericordioso y porque Dios se va a encargar de estar con nosotros de aquí hasta el fin del mundo. Así que esto nos debe llevar a buscar a Dios cuando estemos como en aflicción, cuando estemos tristes, cuando estemos dolidos. Dios quiere que en medio de esas circunstancias nosotros nos acerquemos mucho más a Él. Ahora, fíjense que a través de la primera pregunta que Santiago hace, él vuelve a traer el tema del sufrimiento. Él vuelve a mostrarnos a nosotros y a toda su audiencia primaria y original que el sufrimiento no es una materia que está exenta a los hijos de Dios. No es una materia que nosotros no vamos a cursar. Es una materia necesaria en esta asignatura, en este peregrinaje de nuestra vida cristiana, y nosotros tenemos que atravesarla. Y Santiago le está poniendo en contexto, diciéndonos, si están sufriendo algunos de ustedes, oren. Esto era una evidencia cierta en aquella iglesia o aquellos hermanos. Se encontraban sufriendo y Santiago lo sabía. Pero él está indicando que en medio de la aflicción ellos debían orar. Y esto que Santiago está diciendo no es nuevo, Jesús también lo había dicho. Él dijo que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones, pero que confiáramos, porque Él ha vencido el mundo. Es decir, que nos va a llegar el dolor, pero aún teniendo esto por cierto, hay una recomendación que Santiago hace, y es que nosotros debemos orar. Pero debemos orar ¿cómo? Con confianza. Con confianza. La pregunta es, mi hermano, cuando llega el momento de aflicción y sufrimiento a tu vida, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cómo tú reaccionas cuando estás enfermo? ¿Cómo tú reaccionas cuando no hay dinero? ¿Cómo tú reaccionas cuando hay compromisos que pagar y no tienes cómo saldarlos? ¿Cuál es tu reacción? ¿Tú vas a tu cuarto y de inmediato te arrodillas y oras a Dios por la circunstancia que atraviesas? ¿Eso es lo que tú haces? No, no es lo que hacemos. No es lo que hacemos y no le dé pena decirlo, yo tampoco lo hago. Ahora, esto no es una muestra de orgullo, todo lo contrario, es muestra de vergüenza, porque nosotros teniendo un Dios tan poderoso y grande, no acudimos a Él en primer lugar. Lo primero que nosotros hacemos es intentar solucionar nuestros problemas con nuestras fuerzas. Es lo que hacemos, ¿verdad? Pero es lo que Santiago está diciendo que no hagas. Así que cuando llegan esos momentos de tensión a nuestra vida, Santiago dice que tú de inmediato debes orar. Tú debes orar. No es lo que hacemos cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos nos tomamos miles de pastillas
Y como vemos que la solución, la pastilla no ha dado solución, son las 2 de la mañana, no queremos ir al hospital, decimos, bueno, entonces vamos a orar. No, es lo primero que tú debes hacer. Y bueno sería que alguien en ese momento llegara y nos dijera, ven acá, ¿ya tú oraste? Eso sería una buena bofetada a nuestra fe. Como no es lo que estamos haciendo, Santiago está diciendo que tú debes orar. Que no pienses en tus fuerzas al momento de solucionar los problemas. Piensa en las fuerzas de Dios que te ha de acompañar. Pero la oración no es nuestro primer recurso ante nuestros problemas. Y mi amado hermano, Dios espera que al permitir adversidades en nuestra vida, nosotros aumentemos nuestra dependencia de Él. Nosotros aumentemos nuestra confianza en Él. Ahora Santiago nos dice, Santiago no nos dice en lo que vemos qué es lo que debemos orar, pero Él lo ha insinuado en toda su carta. Usted recuerda que en el primer capítulo Él le dijo que ellos debían tener gozo, ¿verdad? ¿En medio de qué? De las diversas pruebas. Pero ¿quién puede tener gozo en las pruebas? ¿Quién puede tener alegría cuando los compromisos están tocando su puerta? Para eso Santiago dice que es necesario que pedírselo a Dios. Sé que Él no te ha dicho que debes orar, pero te lo ha insinuado. Y lo primero que te ha insinuado es que tú debes tener gozo, una actitud de gozo. Ahora, ¿gozo por qué? ¿Porque eres un masoquista? Por supuesto que no. Gozo porque sabes que la prueba es permitida por Dios. Y la prueba es un ejercicio y una disciplina de Dios para hacernos bien. Amén. Ahora, si esto nosotros lo comprendemos, nos vamos a gozar sabiendo el resultado que traerá la prueba. Pero si esto no lo entiendes, tranquilo. Santiago dice, ves, acércate a Dios, y usted lo puede leer unos versos más adelante, y pide sabiduría. Porque Dios te dará sabiduría sin reproche alguno. Es decir, que estás en prueba, no tienes gozo, pide gozo, pero si no sabes cómo enfrentar la cosa, entonces pide a Dios que te dé sabiduría. Ahora tienes gozo, tienes sabiduría, pero todavía tienes las circunstancias adversas allí, latente. ¿Qué más pido, Santiago? Bueno, pide paciencia. Ahora, teniendo estos 3 elementos, tú puedes acercarte a Dios y mostrar un ejemplo de dependencia a Él diciendo, yo no entiendo por qué paso esto. Yo no lo entiendo. Pero por favor, dame el gozo al entender que tú lo has permitido para mi bien y tendrás cuidado de mí en medio de la aflicción. Pero también, Señor, dame la sabiduría para dirigirme correctamente mientras yo estoy viviendo esto de tal modo que te pueda agradar. Y por favor, Dios, añade a esa sabiduría la paciencia suficiente para yo soportar el propósito de esta prueba en mi vida, de tal manera que aún en esta circunstancia tu gloria pueda ser manifestada. Yo le acabo de regalar un modelo de la oración en medio de aflicción. Y bueno es para nosotros poder tener este entendimiento cuando sufrimos, porque todos sufrimos o vamos a sufrir. Amén. Todos vamos a pasar momentos de adversidad y es bueno tener esta píldora allí para cuando llegue ese mal momento, nosotros sepamos cómo conducirnos. Pero, ¿qué debemos hacer cuando la circunstancia es distinta? ¿Qué debemos hacer cuando no estamos sufriendo y cuando nuestro corazón está rebosante de gozo? ¿Qué debemos hacer en ese momento? Cuando todo está bajo control y cuando no hay ningún problema sobre nuestra vida. Santiago también lo dice. Él dice, cante alabanzas. Y él no está recetando aquí que cuando tú estás triste, ores y cuando estés alegre, canta. No, no, no. Él lo que está diciendo es que cuando tú estás triste, tú tienes que depender de Dios. Y cuando tú estés alegre, recuerda que también esa alegría proviene de Dios. Tú debes recurrir a Dios porque Él es la fuente de todo el bien que nosotros podemos tener.
Esta debería ser la reacción instintiva del Hijo de Dios, aquel que ha logrado comprender que todo lo que tiene a su mano, todo lo que se aloja en sus bolsillos, todo lo que está en la casa, lo tiene porque Dios así lo ha querido. Pudiéramos pensar, hermano, que en la bonanza, en el bienestar, es mucho más fácil reconocer a Dios. Pudiéramos pensar que es mucho más simple cuando tenemos nuestra nevera llena, glorificar a Dios. Cuando tenemos salud, cuando no hay enfermedad, cuando no hay ninguna clase de problema social. Es mucho más fácil nosotros reconocer y alabar a Dios. Pero lo cierto es que la bonanza también tiene su aguijón. El bienestar también tiene su aguijón, porque es en esa condición en la que muchos logran pensar que lo que tienen es fruto de su esfuerzo. Que lo que tienen y poseen es el resultado de su esfuerzo y que por lo tanto no le deben nada a nadie. Y resulta que con ese dicho estamos olvidando quién es el proveedor de toda buena dádiva. Y esto sí que nos va a pasar factura. Lea conmigo lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 12. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 12. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivos que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de qué, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate, ten cuidado. Cuando estés en la buena, ten cuidado de qué, de no olvidarte de quién te ha puesto en ese lugar. Ten cuidado de no olvidarte de aquellos momentos de aflicción en tu vida. Ten cuidado de no olvidarte cuando tenías que pedirle a un hermano. Ten cuidado de no olvidarte cuando no tenías ese trabajo y no eras nadie. Ten cuidado de no olvidarte. Porque Dios ha utilizado instrumentos para bendecirnos en los momentos de dificultad. Y eso no han sido precisamente hermanos en su propia iniciativa. Ha sido Dios moviendo a estas personas. Así que ten cuidado cuando no estés en esa circunstancia y cuando todo vaya bien en tu vida. Ten cuidado de no olvidarte de Jehová. Cuando estés en tu mejor momento, ten cuidado. Ten presente las palabras citadas por el sabio Salomón. Los Proverbios capítulo 30, versículo 8 al 9. Él dijo: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. No me des pobreza ni riqueza. ¿Por qué? Porque hay un extremo que es malévolo en el hombre, que tiende a olvidarse de quien le ha socorrido, tiende a olvidarse de quien le ha dado la mano, pero también tiende a olvidarse del Dios Todopoderoso que ha suplido a su necesidad. Así que, dice Santiago, cuando estés en esos buenos momentos,
canta alabanza, es decir, agradece a Dios. Agradece a Dios. No pienses que no hay nada que decir en ese momento espectacular de tu vida. En ese momento espectacular de tu vida, dobla tus rodillas y agradece a Dios. Santiago nos llama en este primer versículo a reconocer a Dios y a depender de Él sin importar nuestras circunstancias. Si estás afligido, búscalo orando. Si estás alegre, reconócelo y agradece su bondad sobre tu vida. Así que ni en momentos de aflicción ni en momentos de alegría la opción es apartarnos de Dios. Por el contrario, debemos buscarlo mientras pueda ser hallado. Pero hay una tercera condición en la que el autor nos vuelve a mostrar la necesidad de orar. Nos vuelve a apuntar a lo mismo. Pero además de comunicarnos la necesidad de orar, Él nos comunica el poder corporativo que la oración puede dar. Es precisamente esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. El poder de la oración. Versículo 14 al 16 en la parte A. El poder de la oración. Dice así el texto. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Estamos delante de alguno de los versículos de las Sagradas Escrituras que más preguntas puede levantar. Creo que si pudiéramos seleccionar un grupo de textos complejos y controversiales, estos no se quedarían por fuera. De aquí salen preguntas importantísimas. Preguntas serias, preguntas sobre la relación de la enfermedad y el pecado, por ejemplo. Preguntas sobre el uso de ungüentos milagrosos para aplicar a los enfermos. Preguntas sobre la oración salvadora. Y otras cosas más. Y aunque no es, escuche bien, no es nuestra intención desviar la mirada de nuestro tema por dar respuesta a estas preguntas, esperamos en Dios que en el desarrollo de este punto cumplamos el reto de traer claridad sobre las mismas. No me propongo a dar respuesta a estas preguntas. No quiero desviar mi mirada de mi tema central, que es la oración. Pero espero y deseo que en el desarrollo del punto, estas preguntas puedan ser clarificadas por Dios a través de su Espíritu Santo. Así que veamos lo primero que el texto señala. Lo primero que debemos detallar es que Santiago utiliza otra condición. Él estuvo hablando de una persona que estaba triste y después de una persona que estaba, ¿qué? Alegre. ¿Y cuál es la tercera persona que él utiliza ahí o la tercera figura? Alguien que está enfermo. Él presenta una condición de alguien que se encuentra enfermo. Un enfermo. Y lo utiliza para nuevamente presentar la necesidad de la oración, pero esta vez a través de terceros. Es decir, no es la misma persona la que va a elaborar la acción, por lo menos no la acción de orar, sino un tercer grupo. Este tercer grupo o tercera persona que aparece en nuestro texto se le llaman los ancianos. Los ancianos. Pero antes de pasar a hablar de los ancianos, miremos que Santiago nos dice que hay una persona enferma. Y por enfermo, nosotros entendemos que se trata de alguien con una incapacidad o afectación física. Sin embargo, la palabra en el griego original
puede representar y utilizarse para referirse a alguien en una debilidad espiritual. Es decir, que la pregunta que Santiago podría entonces hacer es: ¿está alguno debilitado entre vosotros? Y la acción que él debe acudir o realizar es llamar a los ancianos para que le ministren. Ahora, aunque esa interpretación puede ser veraz y podría ser aplicada perfectamente al estudio de nuestro texto, en particular, yo me inclino, luego de estudiar el contexto literario, histórico y teológico, que aquí Santiago se refiere más bien a una persona con una enfermedad física, a un enfermo físico. Ahora, ¿por qué, pastor, tú dices que es un enfermo físico? Porque resulta que esta persona no podía movilizarse. Él dice que llame a los ancianos. Y eso nos puede estar mostrando la idea de alguien que se encuentra limitado físicamente para acudir a algún lugar o una reunión. Así que pienso por eso y por otros detalles más que el texto nos muestra, que podría entonces Santiago estar hablando de una enfermedad física. Pero ¿qué es lo que debe hacer este enfermo? ¿Qué debe hacer este enfermo? Dice Santiago que en primer lugar el enfermo debe llamar a los ancianos. Debe llamar a los ancianos. Es decir, que es el mismo creyente quien al identificar su enfermedad o decaimiento espiritual, quien pide que lo ayuden. Algo muy distinto a lo que sucede en la iglesia actual. Porque en nuestra iglesia y en la iglesia contemporánea es muy normal que las personas se ausenten del culto público. Es muy normal que las personas un domingo no aparezcan en la iglesia. Es muy normal que las personas ahorita que estamos en la virtualidad no se conecten a nuestras reuniones. Y parece ser un problema cada vez que el anciano, y por anciano se entiende que estamos hablando de pastores o pastor, se acerca a preguntarle: ¿y por qué no te conectaste? ¿Y por qué no viniste el domingo? Eso parece que el creyente lo ha interpretado como un ataque. Pero miren lo que el texto enseña e instruye la Escritura diciendo que es aquella persona con una limitación física la que debe poner al tanto a sus líderes. No estaba esperando su amén, pero es lo que el texto está mostrando. Son las personas las que deben poner al tanto de su situación, porque los pastores oramos, predicamos, lo hacemos muy bien, pero no tenemos una bola mágica. No es que frotamos aquí algo y ¿cómo amaneció la hermana Erika? Eso no pasa en nuestras vidas. Nosotros necesitamos su información. Necesitamos que la persona nos ponga al tanto. Y quiero decirle que es responsabilidad y prueba de fe para el creyente hacerlo, aun si se encuentra enfermo. Muchos se excusan diciendo: es que estuve enfermo. Pero ¿estuviste enfermo o estuviste en cuidados intensivos? Porque es en esa unidad donde no te permiten tener celulares. Pero si tú pudiste poner al tanto a tu jefe en la empresa, también pudiste poner al tanto a los pastores de tu iglesia. Es tu responsabilidad. Debe llamar a los ancianos, a los pastores. ¿Y qué deben hacer los pastores? Santiago también lo dice. Ellos deben acudir, deben ir, deben dirigirse hasta su casa o al lugar donde se encuentra esta persona. ¿Y qué deben hacer estos hombres? Ellos deben orar. Deben orar. Aquí no se refiere por anciano a alguien con un don extraordinario de sanidad.
No es que usted está llamando a alguien que sana. Usted está llamando al líder de la iglesia donde usted se congrega. ¿Y para qué? Para que éste ore a Dios. Pero mire que el texto de Santiago condiciona esta oración en el versículo 14. Vamos a leerlo. Al final, él dice: llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceites en el nombre del Señor. No es que los ancianos oramos para que surja algo milagroso, sí o sí. Nosotros no empeñamos nuestras oraciones con nadie. No lo podemos hacer porque nosotros no creemos que el don extraordinario de sanidad se encuentre vigente o el sanador se encuentre vigente. Nosotros creemos que Dios sigue obrando en milagros, pero todo esto obedece a su perfecta voluntad. Si Él quiere. Los ancianos vamos a orar, por supuesto que vamos a orar, pero vamos a orar pidiéndole a Dios que obre en su voluntad por sanar a nuestro hermano. Por supuesto que vamos a tener fe y querer que Dios sane al hermano, pero entendemos que todo esto termina condicionado al deseo de Dios. Amén. Entonces, los ancianos van a orar, pero además de orar, dice Santiago, que estos ancianos, estos en particular, van a ungirlo con aceite. Santiago dice que estos pastores derramarán aceite sobre el enfermo. El aceite en la antigüedad era utilizado como un símbolo de la intervención de la gracia divina en el creyente. También era utilizado como ungüento medicinal y terapéutico aplicado sobre los heridos. Pero debemos aclarar que el aceite no tenía ningún poder sanador. No es el aceite el que era milagroso, o sea, milagroso. No, el aceite no es el que cura, no es el que genera el milagro. Ni siquiera son los ancianos que están orando los que pueden hacer esto. Es el Dios al cual se está orando el que puede actuar milagrosamente sobre la vida de alguien que se encuentra enfermo. Es Dios quien obra mostrando misericordia y gracia sobre nuestras dolencias y enfermedades. No es el aceite. Y yo quiero aclarar que no es el aceite para evitar que al terminar el culto usted me traiga un tarrito Johnson. No es el aceite. Esta práctica, mi hermano, del aceite, en toda la Biblia, solo se instruye aquí. Por lo tanto, no puede convertirse en una doctrina. Hay muchas sanidades en la Biblia que no se hicieron con aceite. Hay unas que se hicieron con saliva y lodo. No sé si usted quiere aplicar esa. Hay otras que se hicieron con sudor. No siempre se utilizó aceite. De hecho, Santiago le está instruyendo única y exclusivamente aquí. Por lo tanto, no puede convertirse en una doctrina. Lo que Santiago quiere resaltar no es el uso del aceite sobre la enfermedad. Es la fe que tiene esa persona al colocar su vida en manos de Dios a través de la oración. Cuando usted está pidiendo que oren, usted está mostrando fe. Y es lo que Santiago quiere resaltar, la fe de esa persona enferma que es capaz de llamar a sus líderes y decirle a sus líderes que puedan orar por él. Pero no es la única fe que aquí Santiago sobresalta. No es la fe del enfermo la que sobresale aquí, sino también la fe de los ancianos. Santiago pone al descubierto que la oración de fe es poderosa para restaurar y ser perdonado. Pero ¿a qué oración de fe se refiere? ¿Qué es la oración de fe?
Yo le dije que el texto nos iba a dar luz en muchas de las cosas que a veces se vuelven controversiales. Y una de ellas es la oración de fe. Porque muchas de las personas que están aquí en este contexto, y yo quiero decirlo que antes de estudiarlo, yo hice como 20,000 oraciones de fe. En cada culto que iniciaba o terminaba, el predicador hacía un llamado al frente y yo estaba ahí inscribiendo nuevamente mi nombre en el libro de la vida. Porque se le ha dado a la persona a conocer que la oración de fe es recitar ciertas palabras instructivas en la que se ordena a Dios que borre su nombre del libro de la condenación y lo adhiera al libro de la vida. ¿Es esa la oración de fe que Santiago está hablando? Por supuesto que no. No lo es. Ahora, si usted quiere decir que en esa oración hay fe, eso es otra cosa. Pero la oración de fe que Santiago está instruyendo no se refiere para nada a esa que en la costumbre de iglesias contemporáneas y carismáticas se hace. Santiago presenta 3 características de la oración de fe de los auténticos cristianos. En primer lugar, la oración de fe es aquella que se hace confiando que Dios es todopoderoso para hacer algo, pero que a su vez Él es soberano en decidir qué hacer y cómo hacerlo. La oración de fe glorifica a Dios cualquiera que sea el resultado y voluntad. La oración de fe es aquella que glorifica a Dios cualquiera que sea la voluntad sobre la vida de alguien. Es la oración del justo que en salud o enfermedad adora a Dios en todo tiempo. Esa es la oración de fe. Es la oración que yo soy capaz de hacer a Dios teniendo o no teniendo y dándole gracias por lo más diminuto que me haya podido suceder. En segundo lugar, la oración de fe es hecha creyendo que Dios puede sanar realmente. Dios puede sanar realmente. Y por el hecho de ser reformado, eso no se te puede olvidar. Dios es milagroso, por supuesto, es todopoderoso y nuestras mentes y nuestra teología no lo pueden encajonar. Pero la oración de fe a la cual se está hablando aquí no se está refiriendo en que es aquella que tiene la fuerza suficiente para doblarle el brazo a Dios de tal modo que Él decida rendirse ante tu petición. Dios puede sanar realmente. Jesucristo puede levantar al enfermo realmente. Esto lo puede hacer si Él quiere. Y aquí Santiago utiliza la palabra levantar, que Cristo utilizó muchas veces, que hizo milagros. Cuando Él sanó físicamente al paralítico, le dijo levántate. Cuando pudo resucitar a Lázaro, dijo levántate y anda. Cuando pudo hacer el milagro sobre Bartimeo el ciego, le pidió que se levantara. Es decir, que Él puede levantar a una persona desválida. Así que la oración de fe incluye la esperanza de ser sanado físicamente por Jesucristo. Nosotros no vamos a un lugar y oramos para que la persona se muera, no. Nosotros vamos con la intención firme y el deseo de que esa persona pueda ser levantada. Pero si se muere, no es por falta de nuestra fe, es porque así Dios lo ha querido. Ahora más nos deberíamos sentir si oramos diciendo que esa persona se va a levantar y entregamos una esperanza a su familia y esa persona se muere. Más deberías sentirte si eso es lo que estás haciendo. Y ten cuidado, mi hermano, porque Dios hasta eso puede usar
para demostrarte que Él está por encima de ti. También la oración de fe, en tercer lugar, incluye humillación a tal punto de confesar los pecados a los ancianos. Incluye humillación a tal punto de confesar los pecados a los ancianos. Fíjense que en el texto Santiago presenta una idea y luego trae otra. Y él dice, la oración de fe salvará al enfermo. Está hablando de sanidad y de repente habla de salvación. Y esto uno queda como a veces en shock diciendo, venga, pero ¿la oración sana o salva? Santiago está hablando de algo que es un componente integral en la vida del creyente. Y él está diciendo ahora, no apoyado en la práctica de la Iglesia Católica Romana de la confesión de pecado, aquella que las personas normalmente realizan yendo a un lugar donde se encuentra el párroco y diciéndole sus pecados y dándole unas penitencias. No está dando aval a que esa práctica sea real y bíblica. No. Santiago está hablando de que en medio de la enfermedad, la carne física de nuestro cuerpo, la enfermedad es una disciplina de Dios muchas veces para lograr nuestro arrepentimiento. Y cuando Dios utiliza enfermedades sobre nuestra vida, hay un tiempo de meditación en el enfermo. Hay un tiempo donde aquella persona logra pensar cómo ha transcurrido su vida. Sabemos que no toda enfermedad es por causa del pecado. Esto lo sabemos y lo defendemos. Ni todo pecado produce enfermedad, pero hay pecados que sí producen enfermedades. Hay pecados que sí producen enfermedades. Pastor, ¿usted está viendo lo que está diciendo? Sí, mi hermano. Hay pecados que producen enfermedades. Cuando miramos lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, sobre aquellos que toman la cena del Señor sin conciencia, usted se da cuenta que él dice, por lo tanto, hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y unos o algunos que ya duermen, es decir, que murieron. Pero usted se acordará también de un pasaje en el que Cristo venía con sus discípulos y entonces vieron a un hombre enfermo y sus discípulos le dijeron, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Cristo le dijo, no es que haya pecado este o que haya pecado sus padres, es que es necesaria esa enfermedad para que la gloria de Dios se haga manifiesta. Yo le explicaba a un hermano que Cristo allí no negó el resultado de la enfermedad. Él le dijo no. Él no le dijo a los discípulos, no, olvídense de ese tema que la enfermedad trae pecado. No. Que el pecado trae enfermedad, no. Cristo lo que les dijo es que no pensaran tanto en la condición que tenía el hombre, sino que pensaran y se ubicaran en que esa condición era necesaria para él poder manifestar su poder. Entonces Cristo no negó que del pecado pudiera venir una enfermedad. Él tampoco lo negó sobre aquel hombre que sanó y le dijo, toma tu camilla y anda. Y luego le dijo, mira, has sido sanado, vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor. Es decir, que el pecado puede traer enfermedad. Ahora, ¿por qué puede traer enfermedad? No es un sí o sí lo que estamos diciendo aquí. Lo que estamos diciendo es que Dios puede utilizar la enfermedad como un instrumento purificador y disciplinario para lograr el arrepentimiento sobre un alma. Él lo puede hacer. Hay muchas personas, nosotros que pecamos anteriormente, deliberadamente, no nos sucedió nada. Bendito sea el Señor. Pero también nos pudo suceder. Y esto seguramente nos hubiera acercado también a Él. Dios no lo quiso así, pero lo pudo haber hecho así perfectamente. Así que Santiago lo que está tratando de mostrar y decir con esto es que la oración de fe no solamente es dirigida
para lograr que la persona pueda ser sanada, sino para que el pecador pueda ser perdonado. Y cuando los ancianos van a un lugar, no solo van a orar, sino van a ministrar el santo evangelio de Cristo. Van a ministrar el evangelio de Cristo. Cuando llamas a un anciano, a un pastor, para que ore por ti, sea cual sea tu situación, esa visita no va a terminar solo en una oración. Esa visita va a necesitar de una confesión, una rendición de cuentas por aquello que tú has estado viviendo. Cuando el creyente confiesa su pecado, encontrará entonces descanso para su alma. Pero esta práctica no solo le hace bien al alma del hermano enfermo, sino que es una práctica que hace bien a toda la iglesia. Versículo 16, parte A. Mire lo que dice Santiago. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué es lo que está hablando Santiago? Santiago está diciendo y pasa de hablar de un diálogo estrecho entre los pastores y el enfermo a decirle que esta práctica también debe ser un reflejo en la iglesia local. Y él dice que es provechoso para nuestra vida espiritual poner en supervisión de otros lo que estamos padeciendo. Es provechoso poner en supervisión de otros lo que estamos padeciendo. Pero es muy triste, hermano, y particularmente a nuestra iglesia local, hacer una reunión de oración y estudio y decirle a los hermanos, hermanos, ¿por qué desea que estemos orando? Y los hermanos muchas veces parece no tuvieran una necesidad por la cual orar. Es mi intención que lo pienses. Porque es la única forma que los ancianos podemos identificar qué te está pasando. ¿Tiene alguna petición por la cual desea que oremos? ¿Tiene alguna petición por la que quiera que sus hermanos participen en su vida orando? Recuerde este texto cuando esa frase te sea mencionada, porque luego puedes presentar una queja diciendo, es que yo no veo que en la iglesia nadie se acerca y se preocupa por mí. Tú nunca dijiste nada. Tú nunca presentaste qué estabas viviendo. Tú nunca fuiste capaz de decirle a alguien, hermano, ayúdame, auxíliame. Tú no lo hiciste. Nosotros no supimos porque te vimos el domingo y tuvimos un diálogo muy corto. No nos dijiste si estabas sin trabajo y no tenías que comer. No lo dijiste. En esto debemos ser muy humildes, mis hermanos. Muy humildes al entender que podemos estar necesitando tanto como no pensamos de esa persona que ahorita mismo tenemos a nuestro lado. Y por eso Santiago dice, es provechoso para nuestra vida espiritual poner en supervisión de otros lo que estamos padeciendo. Si somos parte de la iglesia, si somos hermanos en la fe, si nos une una misma fe, esto nos convierte en una comunidad, en una familia. Y es aquí donde nos ayudamos entre todos a superar los obstáculos, las pruebas, los sufrimientos, las enfermedades, las ofensas y hasta los maltratos entre unos y otros como iglesia. Así que la oración, el compañerismo y la intercesión, el interés en la vida de nuestros hermanos, tiene un resultado poderoso. Resultado que no podemos pasar por alto, y por ello Santiago pone una nota al final del versículo diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Justo esta frase nos acerca a nuestro tercer y último encabezado. El resultado de la oración. Versículo 16, parte B, hasta el verso 18. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Al leer estos textos podemos ser sobrecogidos de inmediato por aquel glorioso resultado que se promete a través de la oración, ¿verdad? La oración eficaz del justo, ¿qué?
puede mucho. Y nosotros cuando nos dice que la oración puede mucho, vamos a orar inmediatamente. Pero, así como esto no se nos puede olvidar, tampoco se nos puede olvidar que es la oración del justo. Ahora, ¿quién es justo? ¿Quién de nosotros, por nuestra propia fuerza y dependencia, puede gritar que es justo? Yo les he dicho y he puesto un ejemplo, que si usted se encuentra sirviendo a diversas personas, pero corresponde el turno de servir a su familia o a la persona por la que usted siente una empatía muy grande, a ese usted le asignará la mejor porción. Y esto demuestra que usted no es justo ni siquiera partiendo una torreja de salchichón. ¿Quién de nosotros es justo? La oración del justo puede mucho. Yo debo decirte que el justo no es un creyente especial, es un creyente. El justo es un creyente. No es especial. Es alguien que ha creído en la obra redentora de Cristo y que por lo tanto, por creer en la obra de Cristo, la obra redentora de nuestro Señor, la justicia de Cristo le ha sido imputada. Y ahora teniendo la justicia de Cristo, Él es declarado justo delante de Dios el Padre. Ese es el justo. Es decir, que somos justos por la obra de Cristo. Y por ella estamos diciendo que ahora nuestras oraciones son escuchadas. Y no solo que son escuchadas, sino que nuestras oraciones pueden mucho, pueden lograr mucho. Es extraordinario comprender esta promesa, porque no éramos merecedores de esto. No merecíamos sino la ira de Dios. Pero a través de la persona de Cristo y de su obra de redención, nosotros fuimos acreditados como justos para Dios. Y ahora cuando Él nos mira a nosotros y se da cuenta que somos nosotros los que estamos pidiendo, Él ve reflejado el carácter de Cristo sobre nuestras vidas y atiende nuestras peticiones y responde nuestras peticiones. Es Cristo el que nos constituye en justos. Y para que esto quede demostrado, Santiago trae un ejemplo, y es el ejemplo de Elías, un extraordinario profeta del Antiguo Testamento, un profeta capaz de orar por fuego del cielo y venía fuego del cielo, un profeta que se enfrentó a 400 profetas de Baal y los derrotó, pero que salió huyendo por una mujer y se escondió porque tuvo miedo. Y es perfecto el ejemplo de Elías para decirnos que tú y yo también podemos ser semejantes a este hombre. Pero este hombre tenía una diferencia que tal vez nosotros no tengamos, y es que era un hombre de una oración ferviente. Es decir, que sus fuerzas estaban en la oración, que él oraba con toda su fuerza, con todas sus ganas, porque sabía que su oración o la oración no dependía de que tan bien él lo pudiera realizar, sino del Dios al cual él le estaba orando. Esto prueba, mi amado hermano, que el justo no está representando un creyente perfecto, sino uno que encomienda a Dios su carga y participa activamente en el bien de sus hermanos. Uno que desea ver al hermano sanado, al pecador perdonado, al que sufre consolado, y todo esto sabiendo que así sucederá solamente si Dios quiere. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, y con esto termino. Dice Cristo hablando: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La oración renueva nuestras vidas. Cuando oramos, mis hermanos, toda carga se va, desaparece.
no se van los problemas, a lo mejor sigan allí, pero las cargas que ha generado el problema sí son traspasadas a aquel al que estamos orando. Por esto nos sentimos descansados. Toda carga de nuestro interior es despejada, es desalojada de nuestra espalda, porque todo lo que estamos padeciendo lo hemos dejado en las manos de nuestro Creador, en manos de quien tiene el control sobre todas las cosas. Cuando oramos, la duda queda eliminada, nos sentimos más fuertes, desaparece la frustración, la tristeza y nuestra alma se llena de paz. Nos estamos comunicando directamente con el Padre y aunque no lo vemos, sabemos que está a nuestro lado escuchándonos y que pronto responderá y nos dará la salida a cada situación que tengamos que atravesar. Pregunto al reflexionar, ¿cuál es tu respuesta ante la situación que estás atravesando? ¿Cómo estás reaccionando ante la condición en la que te encuentras? Amado hermano, nuestras prioridades no deben depender de nuestras circunstancias. Debe ser Cristo suficiente para todo y en todo. Él debe ser suficiente en todo lo que vivamos. Hermanos y amigos que nos escuchan y nos visitan, recordemos que todos nacimos enfermos de una enfermedad que nos separa de Cristo. Es el pecado. Y hay una sola cura, el perdón. Solo a través de la fe en Jesucristo, creyendo que Él pagó por nuestros pecados con su muerte y que resucitó al tercer día, tú podrás tener esa cura a tu alma. Yo te animo e invito y ruego que vengas a Cristo y deposites toda tu confianza en Él, abraces su señorío y te abandones en sus manos. Él es bueno.